buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Ubíquense por favor en el Salmo 22. Salmo 22. Siguiendo esta serie los días miércoles, día de oración, escudriñando, estudiando, observando los salmos. En el día de hoy nos toca considerar el Salmo 22. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo, oramos y explicamos el texto. Al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció mi abominación, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá siempre confiado para siempre, vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. El Salmo 22. Este es uno de los salmos que muchos han considerado un salmo mesiánico.
Un salmo, de hecho, algunos le llaman el Salmo de la Cruz, porque es muy interesante cómo las descripciones que hace el salmista parecen estar totalmente acorde con los sufrimientos del Mesías en la cruz. Cuando dicen, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Pareciera que estaba ilustrando el tiempo, el momento de la crucifixión. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Acaso eso no le ocurrió al Señor Jesucristo? De hecho, eso lo encontramos en el libro de Juan. Juan capítulo 19, versículo 24 señala que estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es increíble lo acertado que es este capítulo para hablar del momento de la crucifixión y el padecimiento del Señor en la cruz. Otro argumento que muchos utilizan para decir este es un momento donde el rey David estaba visualizando, estaba teniendo una revelación de lo que iba a ocurrir con el rey Mesías, con el sufrimiento del Mesías. Y entonces dicen, bueno, fíjate cómo empezó el Salmo 22 cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, 46, el escritor, el evangelista dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, y cita precisamente el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque los fariseos, los que estaban escuchando, no entendieron, porque las palabras Elí, Elí, lama sabactaní son palabras en hebreo, y en ese tiempo ya el hebreo estaba en desuso. Por lo tanto ellos dijeron, ¿será que está llamando a Elías? Se confundieron, ni siquiera entendieron que le estaba pronunciando literalmente las palabras del Salmo 22. Entonces muchos por estos detalles dicen, definitivamente en este momento estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo el salmista para describir los horrores y el padecimiento que iba a tener el Señor Jesucristo. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿es realmente un salmo profético? ¿Es un salmo que se cumple en Cristo? ¿Qué significa eso de que se cumple en Cristo? Podemos preguntarnos como se preguntó el etíope o como le preguntó el etíope eunuco a Felipe cuando le dijo, te ruego que me digas. Recuerda que Felipe encontró y le dice, ¿entiendes lo que lees? Estaba leyendo el profeta Isaías 53. Y el etíope le dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces podemos también tomar esa frase. ¿A qué se refiere el salmista? ¿Se refiere a una situación particular que estaba teniendo o se refiere a otro? ¿O se refiere realmente al Señor Jesucristo? Realmente, hermanos, cuando vamos a las Escrituras, nosotros debemos entender que las Escrituras son escrituras, valga la redundancia, que tienen un contexto histórico, que no son anacrónicos ni atemporales. Muchos piensan que simplemente David fue inspirado y de repente empezó a escribir como si fuera algo mecánico. Y no debemos asumirlo así. Muchos creen que es una profecía y a veces pensamos que las profecías simplemente anunciar el futuro o predecir el futuro. Eso es profecía, pero la verdad es que en el Antiguo Testamento la mayoría de las profecías no era anunciar el futuro, sino hablar del pasado y decir lo que estaba ocurriendo en el presente. Fíjense por lo menos Jeremías capítulo 2, vayan conmigo. Jeremías capítulo 2. A veces hay una mala concepción
cuando hablamos de lo que es una profecía. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los profetas no hablaron mucho del futuro. En algunos momentos sí, no hay que negarlo. Pero la mayoría de las profecías siempre tienen que ver con mensajes pasados o traer a colación a episodios pasados para instruir, para corregir, para amonestar al pueblo que estaba viviendo en ese presente, en el presente de los profetas. Fíjense el capítulo 2 de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Y fíjense el contenido de esta profecía: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando estabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿En qué radica la profecía? Está trayendo a colación asuntos pasados. ¿Para qué? Versículo 6. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé. Entonces ahora viene el presente en ese momento. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fíjense que la profecía era traer a colación a eventos pasados para amonestarles en el presente, en ese presente. La mayoría de las profecías en el Antiguo Testamento son de esa manera. Traer a colación eventos y la ley para amonestar y para llamar al arrepentimiento, si no vendría algo más. La Biblia, he dicho que no es un libro atemporal. Todo lo que está escrito allí tiene un contexto histórico, estaba ocurriendo en el momento y las palabras deben circunscribirse en lo que estaba pasando. En este sentido, el Salmo 22 debemos asumirlo como una descripción de un evento que estaba sufriendo el salmista en ese momento. Es decir, él no estaba pensando en el futuro, él no estaba pensando en el Mesías, él está describiendo y está orando la situación que tiene en el momento. Solamente que el Señor Jesucristo, para hablar a Dios, usa las palabras de David. Vemos la significancia de los salmos. El Señor Jesucristo, para comunicarse con Dios, agarró un salmo. Se identificó con las palabras del Salmo 22 y las pronunció, se identificó con ellas. Las asumió como palabras suyas, como palabras propias. El salmista estaba sintiéndose abandonado por Dios, tal como Jesús se estaba sintiendo abandonado por Dios. El salmista estaba sufriendo la burla de las personas
que el Señor Jesucristo también lo sintió. Él estaba sintiendo amenazas de unos enemigos que parecían bestias, y el Señor Jesucristo también lo estaba experimentando. Vemos entonces la utilidad, hermanos, de los salmos. Los salmos nos ayudan a expresar. Podemos considerarlos y verlos y decir: Señor, así me siento. De esta manera, el Señor Jesucristo se refería a Dios. Podía decirle a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este sentido, las palabras del Salmo 22, cuando dice para que se cumpliesen las palabras de las Escrituras, estamos diciendo, lo que debemos entender es que esa frase se refiere a que el Señor Jesucristo, las palabras del Salmo 22 se estaban cumpliendo plenamente en el Señor Jesucristo. En sus padecimientos, en su desolación, en sus sentimientos, Él se estaba apegando. Es decir, el Salmo 22 estaba cobrando vida en la vida o en el padecimiento que estaba teniendo el Señor Jesucristo. Alguien dijo una vez, un teólogo, dijo: si alguna vez tuvo razón para exclamar Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ese fue realmente nuestro Señor, nuestro Salvador. Él tenía aún más razones para ello que el mismo autor del Salmo 22. Por eso es que Juan pudo escribir que aquel salmo se cumplió en él, se colmó en él, llegó a ser un clímax supremo cuando las ropas de nuestro Redentor fueron sorteadas mientras pendía en la cruz. Vemos entonces que este es un salmo que está contando las aflicciones que estaba teniendo el propio salmista y que el Señor Jesucristo también lo sentía y que usó para exteriorizar, para demostrar: Señor, así me siento. El uso de los salmos. El Salmo 22 no es una profecía, sino la descripción y la súplica de un individuo que está desesperado. Algunos de hecho sugieren que es un salmo de reclamo, porque dice: Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, ¿por qué? Y la pregunta: ¿por qué? ¿Acaso cuando queremos respuesta siempre preguntamos: ¿pero por qué? Entonces, pero realmente debemos catalogarlo, el Salmo 22, como un salmo de súplica intensa. Y todo lo que nos sugiere, o lo que nos da, lo que nos describe el salmista, ciertamente no queremos mitigar o menguar que el Señor Jesucristo lo sintió, ¿verdad? Podemos detallar al Señor Jesucristo también, pero el salmista también lo sufrió. Es como si la historia se hubiese repetido otra vez. El Salmo 22 nos habla de alguien que se siente abandonado por Dios, de alguien que suplica intensamente la respuesta de Dios, pero que también expresa la confianza de Dios o en Dios. Ciertamente los sufrimientos del salmista prefiguraban a Cristo, pero era algo que estaba sintiendo en el momento. El Salmo 22, hermanos, contiene algunos elementos que son expuestos de manera intensa. Por ejemplo, en primer lugar, nos habla de un sentido de urgencia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Hay un sentido de urgencia. Versículo 2. Clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hay un sentido, hay una súplica, por decirlo así, in extremis. Él necesita la respuesta, él necesita que el Señor le diga qué es lo que le está pasando, porque él no entiende. Él no entiende lo que está sufriendo, no entiende la razón del por qué está sufriendo. Parece arrancar entonces de súplicas precedentes y es como un increciendo. Es como el momento cúspide de su clamor y de su intensidad. Ya un momento donde ya no puedo más, Señor. Necesito ahora tu respuesta. Hay un sentido de urgencia. Es como que ya no puedo aguantar más la presión. En segundo lugar, vemos interesantemente que no hay confesión de pecados en este salmo.
por lo general, los salmos de súplica siempre dicen: Señor, contra ti he pecado, por ejemplo. Entiendo que me estás afligiendo justamente, pero en ningún momento en este salmo vemos que hay un sentido de me arrepiento, entiendo que esto me está ocurriendo por mi culpa. No, más bien hay un sentido de injusticia en lo que le está ocurriendo. Señor, ¿por qué me ocurre esto si yo he sido leal, he sido fiel? Y en tercer lugar, en salmo en general nos habla y termina completamente con un tono de alabanza. Empieza totalmente diferente a como termina. Comienza con angustia, con aflicción aguda, pero termina en una alabanza o anunciar: Señor, yo te alabaré en algún momento. Hay una confianza de que Dios va a responder a su clamor. Y no solamente la confianza de que Dios va a responder a su clamor, sino la aceptación de la providencia de Dios en el momento. Él está aceptando, no entiende, pero lo acepta. No entiende, pero lo acepta. ¿Cómo podemos dividir este salmo, hermanos? Pues realmente es sencillo dividirlo. Se divide en dos. Este salmo se divide en dos. Observan ustedes los subtítulos que están allí en el salmo, arriba del salmo. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Parecieran dos cosas que se contraponen, pero es un solo salmo. Algunos dicen son dos salmos diferentes, pero realmente es uno. Podemos dividirlo de la misma manera. Un grito de angustia es la primera parte, que va desde los versículos 1 al 21. Y en segundo lugar, un canto de alabanza que va desde el versículo 22 al versículo 31. No voy a ir texto por texto, versículo por versículo, ¿verdad? Porque nos llevaríamos toda la noche. La idea es tener un panorama general de qué se refiere todo este texto. Veamos la primera sección, un grito de angustia. Un grito de angustia, desde los versículos 1 al 21. Esa primera parte la podemos resumir, y anote allí con la palabra lejos. Lejos. La palabra lejos se repite 3 veces en esa parte, en esa primera parte, en esa primera sección. Lejos. Está en el versículo 1, ¿por qué estás tan lejos? Se repite en el versículo 11, no te alejes. Y en el versículo 19, cuando dice, mas tú, Jehová, no te alejes. Entonces la palabra alejarse o estar lejos tiene una relevancia grande en este texto o en esta sección. Veamos el primer lejos. El primer lejos está entre los versículos 1 al 8. Entre los versículos 1 al 8. Ahí se contrasta la situación que está teniendo el salmista con la situación que experimentó el pueblo, sus padres, en el pasado. Versículo 3. Bueno, en el 2 ya vemos que ha estado clamando de hace rato y no tiene respuesta de Dios. El versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gozano. Es decir, yo soy menos que aquellos que tú sí respondiste, Señor. Señor, tan mal estoy que ni siquiera tengo la dignidad de recibir una respuesta tuya. Recuerden que en este salmo no hay una confesión de pecado. Y él no entiende cómo anteriormente a un pueblo rebelde y contumaz Dios lo libraba y a él no, en ese momento. El salmista no entiende por qué está sufriendo tanto y por qué no le responde a él, si más bien él ha sido más leal que sus padres. Y aún sus padres, con toda su rebeldía y con toda su desobediencia, ellos clamaban y el Señor venía y los libraba. Pero él clama de día y de noche y no tiene respuesta de Dios. A veces pensamos que nuestras acciones y nuestras lealtades requieren o ganan de alguna manera que Dios responda a nuestras oraciones.
Y eso no es así. Nosotros no tenemos derecho para reclamar nada. No estoy diciendo que el salmista estaba reclamando. Estoy diciendo que a veces nosotros llegamos a ese momento de considerar, pero Señor, yo que voy todos los domingos a la iglesia, Señor, yo que leo la Biblia todos los días, ¿cómo me va a pasar esto? Y aquel hermano que lo veo tan frío, tan ambivalente, ¿cómo es que le va tan bien? ¿Cómo es que no le pasa nada? A la verdad, el salmista no está reclamando, sino está comparándose. Señor, estoy tan mal, que aún aquellos malvados, tú le respondías, y Señor, yo estoy peor. Me siento tan mal de que tú no me respondas. Se dice, yo soy un gusano. Un gusano. Alguien que se arrastra y está vulnerable a ser pisoteado. No, estoy sin escapatoria, estoy a la merced de rapiña, estoy a merced de ser aplastado y tú estás tan indiferente. Es definitivamente, hermanos, un grito desgarrador cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor ha desamparado cuando siente que no hay protección de Dios. Dios se ha alejado. En eso significa que Dios lo ha desamparado. Ahora es interesante, cuando Él dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? De alguna manera el Señor está allí, se lo puedo preguntar. No es que Dios se aleja literalmente, pero la acción de Dios parece que estuviese lejos. El segundo lejos que vemos, ahora no se compara con otros, ahora se compara con su pasado, con su propio pasado. Los versículos del 9 al 18, los versículos del 9 al 18 nos hablan, los versículos del 9 al 18 nos hablan de lo que él ha tenido anteriormente y lo que está sufriendo en el momento. Es decir, hay un contraste en lo que él había experimentado anteriormente y ahora lo que está sufriendo. ¿Qué había experimentado anteriormente? Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Había sentido la protección de Dios desde la infancia. El que me hizo estar, ¿qué dice? Confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Había disfrutado de la presencia y de la comunión de Dios en el pasado, pero ahora no te alejes de mí. Algunos comentaristas sugieren que la traducción más exacta dice, no te quedes lejos de mí. Es decir, al principio le dijo, ¿por qué me has desamparado? No te alejes. Y ahora dice, no te sigas alejando, Señor. No te quedes lejos. Yo antes disfruté de tu presencia, de tu plenitud. Y ahora mira cómo me siento cuando estoy lejos de ti. ¿Qué está haciendo? Dice, te siento lejos y la aflicción la siento cerca. Me han rodeado, cercanía. Me han rodeado, ¿qué? Toros fuertes de Basán, abrieron sobre mí, cercanía, su boca. He sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Probablemente esta es una hipérbole que está usando el salmista. Probablemente físicamente no estaba sufriendo eso, pero es lo que estaba sintiendo espiritualmente, definitivamente. No sabemos si lo estaba sufriendo corporalmente, pero lo cierto es que la lejanía de Dios es igual a la cercanía de la aflicción. Es la cercanía de las bestias feroces, de las fieras. Era tan terrible, era tan fuerte la presión que estaba sintiendo el salmista, que estaba experimentando, que eso lo estaba abrumando. Estaba más cerca de eso que Dios mismo. El salmista siente lo más horrible que puede sentir un verdadero creyente, que el Señor no está para ayudarlo.
Yo puedo pasar la aflicción. Yo puedo pasar el valle de la sombra de muerte, pero mientras que tú estés conmigo, Señor. Pero solo no. Y eso es lo que él estaba experimentando. No te quedes lejos. Por favor, acércate por lo menos un poco. Acércate, porque estoy pasando esta aflicción solo. Estaba sintiendo la soledad. Y eso es lo más horrible y lo que debe tener temor un verdadero creyente, de pasar situaciones y no sentir que Dios lo está ayudando. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia se acerca, porque no hay quien ayude. El tercer lejos lo vemos desde el versículo 19 al 21. No quiero detenerme en las descripciones de un aparente sufrimiento corporal, sino que quiero seguir adelante. Versículos 19 al 21 es el tercer lejos. Es el tercer lejos. Fíjense que él comienza diciendo, Dios mío, y en el versículo 2 otra vez clama, Dios mío, 3 veces. Y hay también 3 lejos. Este es el tercero. En el primero, él se sentía lejos o sentía la lejanía de Dios en comparación con lo que Dios había hecho con sus padres. En el segundo, estaba sintiendo la lejanía de Dios en comparación con lo que él mismo había disfrutado en el pasado. Ahora está sufriendo la lejanía de Dios y ahora es para suplicarle. Ya no es para comparar, sino para suplicar. Señor, mira y ahora te pido. Era un grito que compagina con ese tercer llamado de Dios mío. Ahora pide ayuda, pide fortaleza. Mas tú, Jehová, no te alejes. ¿Cómo sé que no te vas a alejar? Sé mi fortaleza. ¿Cómo sé que no te alejas? Apresúrate, socórreme, libra mi alma, libra de la espada mi alma. Versículo 21, sálvame. En el versículo 21 parte B, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Es decir, ahora está pidiendo. Señor, estás lejos, pero necesito tu cercanía, porque solamente en ti hay esperanzas de sobrevivir a esto. Está sintiendo una gran angustia y solamente está pidiendo que el Señor se acerque. El Salmo 22 es un grito desesperado. Señor, quiero sentir tu presencia conmigo. En resumidas cuentas de esta primera parte. No quiero sentir que estás lejos de mí. Ahora, lo más horrible de esto no es que el salmista entiende que se alejó de Dios, sino que Dios se alejó de él. Por lo general el llamado es acércate a Dios, pero aquí vemos al salmista acercándose a Dios y no encontrándolo. Eso es horrible. Por eso la desesperación. El creyente teme. Señor, guárdame de sentir eso. Pero el Señor Jesucristo lo sintió en carne viva y él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo, en él se cumplieron muy fuertemente, muy intensamente las palabras de este salmo, y lo cumplió por amor a nosotros. Ahora en Cristo Jesús podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda parte de este salmo ahora vaticina un canto en el futuro de alabanza. Él ahora se sobrepone a la situación actual y se remonta a una alabanza futura. Él sabe que en algún momento Dios le va a responder. No sabe cuándo, pero sabe que Dios le va a responder. Pero fíjense la respuesta que él está esperando de Dios. No es una respuesta simplemente, Señor, líbrame, sálvame. No, ese no era su deseo nada más. Sí, Señor, acércate para que me libres. Acércate para que me salves de las fauces de estas fieras. Pero su deseo genuino no estaba allí. ¿Qué dice en el versículo 3 del Salmo? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
La concepción del salmista es: en la congregación del pueblo de Dios está el Señor. Y mi oración es estar donde está el Señor. Por eso en el versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Está hablando, mi esperanza es volverme a congregar. Porque donde está la congregación, ahí está el Señor. Si ahora lo siento lejos, cuando yo llego a la congregación, ese es mi mayor deseo. Ahí voy a encontrar al Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice, en medio de la congregación te alabaré. Su deseo más genuino era ser librado para sentir una vez más la presencia de Dios en la congregación. Eso era lo que él estaba esperando. No solamente estaba esperando libertad para salir de la situación, sino libertad para poder experimentar las mieles de la presencia de Dios una vez más. Pero ¿cómo se experimenta la presencia de Dios de manera real y genuina? En la congregación del pueblo de Dios. Versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Versículo 25, de ti será mi alabanza, ¿en dónde? Una vez más, en la congregación. Es lo que más resalta en esta parte del Salmo. Mis votos pagaré delante de los que te temen o de los que le temen. Comerán los humildes. Recuerden la connotación de humilde, de justo, de pobre que hay en los salmos, ¿verdad? Y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. ¿En dónde buscó la presencia de Dios? En la congregación. ¿En dónde estaban puestos los ojos del salmista de un refrigerio espiritual? En la congregación del pueblo de Dios. Él anhelaba congregarse. Él anhelaba estar en medio de la congregación. Eso sería la victoria más grande de haber sufrido todo lo que sufrió. Señor, no es solamente que ya no lo sufro, sino que ahora estoy experimentando la compañía de los santos. El acto de Dios, o el acto que Dios haría, y del cual el salmista estaría seguro que iba a experimentar, lo iba a motivar entonces en los versículos siguientes a hacer un llamado a las personas a volverse a Dios. Ahora la pregunta, ¿a quién está llamando? Los versículos 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Algunos dicen, bueno, aparentemente se está hablando entonces de una promesa de una salvación universal, porque todos los confines de la tierra se van a salvar. Pero, ¿cuál es el sujeto allí anterior? Versículo 26. Comerán los ¿quién? Los humildes y serán saciados. Versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Es decir, en cualquier rincón de la tierra donde hayan humildes, comerán y se saciarán de la presencia de Dios. Es lo que está diciendo. Por eso él dice, yo sé que voy a salir de esta aflicción tan dura, tan difícil, pero para estar en la congregación. Y ahora hace un llamado a aquellos que pueden estar desalentados en algún momento por no recibir la respuesta como él lo estaba sintiendo. Él dice, sean humildes, no renieguen, no se pongan soberbios ni digan, Señor, ¿por qué no me respondes? Sino sean humildes. Los humildes Dios los saciará de su presencia. Simplemente esperen. Se volverán, se acordarán y se volverán. Ese es el sujeto. ¿Cómo sabemos que es el mismo sujeto? Versículo 23 está hablando de la congregación del pueblo de Dios. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Ese es el sujeto. Ellos son, el pueblo de Dios, son los que deben volverse y arrepentirse, dice, y se acordarán y se volverán. El llamado es al pueblo de Dios a que no desfallezca. Ese es el llamado que está haciendo el salmista aquí. Un llamado de ánimo para seguir
buscando la presencia de Dios a pesar de lo que él experimentó, él está llamando a los otros. Probablemente Dios tampoco te ha oído, pero no te pongas soberbio. En algún momento también te acordarás y te volverás. Te acordarás y te volverás. Un llamado a que el pueblo de Dios no se desanime, no se desanime. Las palabras acordarse y volver, entonces, ¿quiénes son los que se devuelven, sino los que en algunas veces estuvieron allí? ¿Quiénes son los que se acuerdan, sino aquellos que alguna vez conocieron eso? Se está hablando entonces de un llamado al pueblo de Dios de acordarse y de volverse a su Dios, de alabar al Señor, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Acuérdate del Señor porque Él es el soberano. Y termina diciendo que los hechos de Dios serían perpetuamente recordados. Él no sería recordado como tal. Las personas van a desfallecer, pero la gloria de Dios va a permanecer. Dice, esos que se vuelven, esos que se acuerdan del Señor, dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él. Todos los que descienden al polvo, aun los que no pueden conservar la vida de su propia alma, la posteridad le servirá. Entonces, aún los que están vivos o aún los que están muertos, Dios se va a glorificar. Pero el nombre de Dios va a permanecer por la posteridad. Las generaciones van a conocer que Dios ama y salva a su pueblo, que Él no se queda lejos de su pueblo, sino que cuando su pueblo, a pesar de muchas veces que le ha clamado, el Señor responde. Y por eso el salmista, aunque estaba sufriendo en ese momento, estaba vaticinando en el futuro: Señor, yo te voy a alabar de esa manera. Yo sé que en algún momento me vas a responder. Para terminar, hermanos, el Salmo 22, el carácter más marcado, digámoslo de esa manera, del Salmo 22 es el carácter de la comunidad de la gracia, o de la comunidad del pueblo de Dios. Ese es el deseo más genuino que tiene el salmista. Si está sufriendo, si está esperando respuesta del Señor en cuanto a su asunto, pero con la vista puesta de estar entre el pueblo de Dios, alabando al Señor en el pueblo de Dios. En medio de la aflicción, él recuerda el trato que Dios hizo con sus antepasados. Eso lo vimos en el versículo 3 y 4. Ellos esperaron en ti. Está haciendo referencia al pueblo de Dios. Y en el futuro está diciendo: yo quiero estar en la presencia de Dios, yo quiero estar entre el pueblo de Dios. Esa es su esperanza y su mayor ánimo para seguir adelante y seguir esperando en la respuesta del Señor en medio de la aflicción tan difícil que él estaba describiendo en este Salmo 22. Él está seguro que va a experimentar eso. Y lo último, está llamando a la gente, o llamando al pueblo de Dios a que ratifique y confirme su fe de que también estarán disfrutando de la presencia de Dios. Versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esta liberación. Pero dice: a pueblo no nacido aún. Es decir, en el futuro los que son pueblo de Dios se acordarán de la grande justicia de Dios y de las promesas de Dios y de las obras de Dios, y ellos también alabarán junto con nosotros. El Salmo 22, hermanos, sí, cala muy bien y exactamente con los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor de alguna manera exclama las primeras palabras de este Salmo, Él se está identificando con este Salmo de manera completa también. El Señor Jesucristo amó la iglesia, amó la congregación, y Él habita en medio de su iglesia. Lo hizo todo por la iglesia. Todo se trató de la iglesia en el Señor Jesucristo. Y nosotros, ese debe ser
el deseo más genuino que debemos tener como creyentes: amar la iglesia, entender que en la iglesia encontramos la presencia de Dios, amar a nuestros hermanos, esperar cada vez que nos congregamos para rendir alabanzas al Señor. La aflicción puede ser difícil, la aflicción puede ser dura, la tribulación nos puede estar ahogando, pero mi esperanza está cuando yo esté una vez más reunido en el pueblo de Dios, porque ahí está el Señor. El Señor Jesucristo dijo: sí, me siento abandonado, pero yo te voy a alabar en medio de la congregación también. El Señor está con nosotros. Que podamos amar la iglesia del Señor. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Ayúdanos, Padre Celestial, a amar lo que tú amas. Vemos, Señor, cómo este salmo calza muy bien con todos los sufrimientos del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo también en su padecimiento estaba pensando más allá, estaba poniendo su gozo en la cruz, sabiendo de que en la posteridad Él estaría reunido con su pueblo. Señor, ayúdanos a amar la congregación, ayúdanos a amar el pueblo que tú has elegido, Señor, y ayúdanos a confirmarnos en esa profesión de fe. Señor, que las aflicciones, por más difíciles, por más angustiosas que sean, Señor, que tú nos ayudes a animarnos de que en algún momento estaremos cerca de tu presencia en el pueblo de Dios, Señor. Gracias porque a pesar de que podamos sentirte lejos, sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, y ayúdanos, Señor, a entender que en Jesucristo está la plenitud de la deidad y que en Cristo, Señor, tenemos entrada confiada ante tu trono. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en nuestro peregrinaje en esta tierra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.